del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo criticaban los judíos a Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y entonces le dijo: no critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito por los profetas. Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que viene de Dios. Ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, ya hoy inaugurando nosotros la 19ª semana del tiempo ordinario en calendario litúrgico. Para nosotros hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 41 al 51. Y es que estamos dentro de ese magnífico capítulo de San Juan, que usualmente también lo vemos bien proyectado en el tiempo de Pascua de Resurrección. Venimos todos estos domingos en sintonía con ese Evangelio de capítulo 6 de San Juan, y ciertamente que tiene para nosotros un mensaje muy importante en términos de la Eucaristía, de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, del comulgar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de lo que esto significa para nosotros como creyentes basados en la palabra de Dios, en la instrucción de doctrina, de catequesis de nuestra iglesia, hermanos y hermanas. Todo eso, la importancia que tiene para nosotros esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas que se ponen a murmurar acerca de lo que Él está diciendo, o a no entender de por qué Jesucristo habla con esa autoridad y dice lo que tiene que decir. Así que, importante para nosotros marcar aquí, hermanos y hermanas, hoy brevemente todo este significado de la Eucaristía, del ofrecimiento de Jesucristo a nuestro Señor con su cuerpo y con su sangre por cada uno de nosotros. La idea fuerza, quiero que la entendamos de esta manera, que siempre la idea fuerza, hermanos y hermanas, lo que hace es que nos guía dentro de la reflexión y la meditación y nos da una idea de mucho de lo que vamos a cubrir hoy. Esta es la idea fuerza. La Eucaristía es, hermanos y hermanas, la más fuerte expresión de unión que tenemos nosotros con Dios en Jesucristo el Señor. Vamos a entender desde ese punto de vista ese pan vivo y bajado del cielo, ese pan vivo y alimento que es Jesucristo nuestro Señor. La Eucaristía es la más fuerte expresión de nuestra unión con Dios en Jesucristo el Señor. Hoy, hermanos y hermanas, para comenzar ya nuestro reflexionar y meditar la palabra de Dios, no te olvides de la primera lectura de hoy. Yo quiero tenerla como introducción. La primera lectura de hoy está tomada del libro de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8, donde se narra la situación de Elías, que tiene que predicar, que es profeta y que tiene que llevar el mensaje de Dios y que se encuentra con un pueblo rebelde, que lo persigue, que lo amenaza de muerte, está perdiendo las fuerzas. Y yo entiendo que esa primera lectura está ahí para darnos un mensaje bien importante. Esa primera lectura de hoy dice algo muy importante a Elías. Cuando se siente desgastado porque está cumpliendo las cosas de Dios, el mandato de Dios, está haciendo la voluntad de Dios y siente que es perseguido por su propia gente, por la gente que quiere ayudar a llevar al camino del Señor, se agota, tiene hasta miedo de morir, se cansa, es más, se entrega. Y dice que Señor, te entrego mi vida, haz tú con ella lo que quieras, ya yo no puedo más. Esa primera lectura tiene un simbolismo bien grande en términos, hermanos y hermanas,
que como que prefigura la Eucaristía, el alimento de Dios que nutre, que fortalece, en medio de esas situaciones que son de debilidad, que perdemos la fortaleza, que necesitamos el auxilio por parte de Dios, ¿no? Escucha lo que pasó aquí. Se echó debajo de la retama Elías, se quedó dormido. De pronto un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y es que Elías, hermanos y hermanas, estaba en esa situación de desgracia. Más adelante dice: basta ya, Señor, quítame la vida, pues ya yo no valgo más que mis padres. Y ahí es que se echa debajo de las retamas, se quedó dormido y de pronto un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Escucha eso, levántate y come. Escucha cómo Jesucristo nos dice a nosotros cuando estamos cansados por lo que estamos haciendo bien hecho y somos mal interpretados, o queremos cumplir la voluntad de Dios, o nos desgastamos, nos deprimimos. Hermanos, levántate y come. Come ese pan vivo y alimento, hermanos y hermanas, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a echarse. Pero el ángel del Señor le tocó por segunda vez, y le dijo: levántate y come. O sea, come otra vez. O sea, que esto hay que repetirlo. Comulga varias veces, ¿no? Durante la primera comunión y tal vez la última comunión para algunos. O por un año comulgando y después caigo en otra cosa y no comulgo más. Levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. A mí esa frase me encanta, hermanos y hermanas, de parte del ángel. Hoy escúchala de parte de Dios a cada uno de nosotros. Tan importante es comulgar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo como pan vivo y alimento bajado del cielo, hermanos y hermanas, porque el camino es superior a tus fuerzas. Todo camino en la vida, hermanos y hermanas, es superior a nuestras fuerzas, y siempre lo hemos dicho aquí. Allí donde nosotros no llegamos, llega Dios. Allí donde nosotros no podemos, puede Dios. Allí donde nosotros no entendemos, entiende Dios. Siempre las cosas del mundo pueden ser superiores a las nuestras por nuestra debilidad, por nuestra flaqueza, por nuestra falta de experiencia, por lo que sea. Pero el auxilio nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, hermanos y hermanas. Entonces se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches, y esto es importante, hasta el Horeb, el monte de Dios, hasta donde tenía que llegar, hasta la presencia de Dios. O sea, el camino, levántate, come, nútrete de las cosas de Dios, hermanos y hermanas. Es importante porque estamos caminando hacia el Señor y nos necesitamos fuerza por los choques que hay en este mundo para llegar a las cosas del Señor. Allí recibió, hermanos y hermanas, Elías lo que no esperaba. Piensa en eso. El pan inesperado, como el antiguo maná, alimento del cuerpo y del espíritu. En él estaba el Dios que da vida. En él estaba el Dios que fortalece la esperanza. Con él pudo hacer el largo camino hacia el monte de Dios. Y tú y yo también. Por eso no quería pasar por alto esta palabra de Dios, hermanos y hermanas, del libro de Reyes, capítulo 19, cortita, del 4 al 8 los versículos. Léela para que tú veas cómo te va a inspirar. Hermanos y hermanas, porque Jesucristo es el que nos capacita a cada uno de nosotros para cumplir con la voluntad de Dios. Y tú y yo, como cristianos católicos, en nuestra fe sabemos, hermanos y hermanas, que Jesucristo es pan vivo y alimento, ¿no? Jesús, tú y yo sabemos que siempre se nos ha ofrecido a nosotros como alimento, y el propósito que tiene mucho de este alimento que viene bajado del cielo es para que nosotros podamos cumplir la voluntad del Padre. Hermanos y hermanas, Cristo para nosotros es verdadera bebida, ¿no? Verdadera comida, verdadero alimento. Eso es clave para nosotros en nuestra fe. Y esto, hermanos y hermanas, nosotros no lo podemos entender de cualquier forma, y eso es lo que nos distingue a nosotros en nuestra fe. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo no son un símbolo, es la verdadera y real presencia de nuestro Señor Jesucristo que estamos comulgando en su santo nombre. Así que
tuyo, pues lo sabemos. No interpretamos esto de ninguna forma, por eso es que nos da fuerza, por eso es que nos nutre, por eso es que nos protege. Por eso es que la presencia de Dios está con nosotros y la obra de Dios está con nosotros cuando comulgamos. Verdadero alimento, hay que comerlo. Tienes que comerlo. Si no puedes comerlo, haz lo posible por comerlo. Haz lo posible por levantarte del banco para que puedas unirte a la fila que va en torno a la presencia de Cristo para comulgar el pan de vida. Con una confesión, con una dirección espiritual, con una salida tal vez del pecado que me tiene en entredicho y no me tiene disponible para confesar o para poder comulgar el cuerpo de Cristo. Es necesario. En las palabras de Cristo hoy, Jesús invita a eso, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Él es, Cristo es el principio de todo para tu vida y para mi vida. Entiéndelo así, en la Eucaristía tú y yo tenemos que ver que Cristo, hermanos y hermanas, es el principio de todo. Para ti y para mí, el Cristo eucarístico, hermanos y hermanas, es el ejemplo que tú y yo debemos seguir como padre, como madre, como esposo, como esposa, como cristianos, en la vocación cristiana, en la espiritualidad, ¿no? Cristo, hermanos y hermanas, es ejemplo a seguir, es la medida y la norma que tiene que establecerse en mi vida para yo llegar a Dios. La medida de lo que hasta dónde yo llego, hasta dónde yo no llego, ¿no? La norma a seguir, esas directrices de lo que tengo que hacer. Esto es bueno, aquello es malo, lo bueno lo hago, lo malo no lo hago. Toda esa bendición ocurre en la Eucaristía cuando yo tengo la presencia de Cristo en mi vida. Importante verlo así. Todo eso es necesario, hermanos y hermanas, para que tú y yo seamos fieles a Dios. El que comulga, el que va a misa, el que busca el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que está es buscando ser con esa fuerza fiel a Dios, fiel al proyecto, a la misión de parte de Dios, fiel al reino de Dios que tanto hemos discutido aquí, que es esa presencia de Dios y la obra de Dios en nosotros, hermanos y hermanas. Es importante que veamos nosotros que en la palabra de hoy Jesucristo también hace un esfuerzo bien grande, hermanos y hermanas, para que nosotros lo conozcamos. Conoce a Jesús para que puedas comulgar. Apégate a Jesús en tu vida, no te alejes, para que puedas recibirlo. Y sobre todo, Cristo, dentro de lo que nos dice hoy, quiere llevarnos por el camino, hermanos y hermanas, que es de disciplina. ¿De disciplina de qué? Del discipulado. Con disciplina, con responsabilidad. Cuando yo comulgo, estoy buscando tener responsabilidad, disciplina. El camino discipular, hermanos y hermanas, va guiado por parte de Dios y al comulgar me siento más comprometido con aquello que tengo que guardar, que son sus mandamientos. Todo eso se encierra ahí. Todo eso está ahí. El que así lo hace, hermanos y hermanas, y si tú y yo así lo hacemos, estamos comiendo alimento que da vida eterna. Amén. Pan vivo bajado del cielo. Alimento que da vida eterna. Así lo dice Jesucristo nuestro Señor. Tenemos que aceptar, hermanos y hermanas, a Jesús existencialmente, que existe en mi vida, que es real, que su presencia está aquí, que me acerca a Él, que se hace disponible. ¿Cómo voy a evitarlo? ¿Cómo voy a dejarlo? ¿Cómo no me voy a encontrar con Él? Cuando todo el mundo está buscando que la presencia real de nuestro Dios, que se deje sentir, que se deje ver, que se deje notar que está aquí, en presencia y en obra. Pues si eso es lo que buscamos, acércate a la Eucaristía, acércate al cuerpo y la sangre de Cristo. Es existencial, o sea que existe. No te quedes en la teoría como hacen algunos cristianos que no creen en la Eucaristía, se quedan envueltos en la teoría. No te quedes solamente en el culto como hacen algunos cristianos que se quedan en el culto y no tienen Eucaristía y no tienen la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No te quedes solo en una doctrina catequética acerca de que es Cristo y no lo pierdas por el camino. Porque aquí está la presencia real de nuestro Dios. Dios con nosotros, ahí está Dios conmigo. Santuario, sagrario
de Dios te conviertes, hermano y hermana, padre y madre, esposo y esposa, con Cristo en nosotros. A tal nivel, yo siempre digo, hermanos y hermanas, como sacerdote, una persona comulga, uno podría hasta arrodillarse, porque esa persona ha comulgado a Cristo, es la presencia de Cristo. Se puede uno arrodillar no delante de la persona, sino de lo que lleva adentro, que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Importante para nosotros. Cuando comulgamos, hermanos y hermanas, fuerte, nos convertimos en testigos ante el mundo de la acción del Padre. Por eso es una responsabilidad comulgar y lo entendemos. Por eso hay gente que no comulga semanalmente o no se acercan a la comunión o ellos mismos se cohíben o tal vez el director espiritual le dice aguántate y no comulgues hasta que no salgas de esto. Claro, hermanos y hermanas, el comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo como discípulos, como dice el mismo Juan, nos convertimos en testigos ante el mundo de la acción de Dios Padre. ¿En dónde? En nosotros. Y cuyo testimonio como testigos debe llevarnos a tener una vida ejemplar y sobre todo a que otros se apoyen en nuestro testimonio para que puedan entonces abrazar la fe y conocer a Cristo, los demás, a través de lo que yo soy capaz de transmitir en la vida. Por eso decimos que la presencia es existencial. Yo no puedo comulgar, hermanos y hermanas, para que la gente me vea, por el qué dirán. Yo no puedo comulgar por costumbre y tradición. Yo no puedo levantarme a comulgar sin el sentido de que eso es el cuerpo de Cristo, esa es la sangre de Cristo y te conviertes en un sagrario de Cristo por un tiempo donde la presencia real está contigo, dentro de ti, existencialmente. Eso se encierra en esos versículos, hermanos y hermanas, 44 y 46 de hoy. Así como en el tiempo de Cristo señala hoy la palabra, hermanos y hermanas, líderes religiosos murmuraban. Ese murmurar significa criticaban, ¿no? ¿No es este el hijo de José? Totalmente humano. Aquí no hay cosa divina. ¿Cómo que bajó del cielo? Este es el hijo de José, ¿no? ¿Qué dice que bajó del cielo? ¿De dónde le viene eso? Todavía en la tierra hay personas que han solo humanizado a Jesucristo y no le han puesto, pues, hermanos y hermanas, lo divino, que es bajado del cielo, que es el Hijo de Dios, que lo envió Dios por nuestro rescate, hermanos y hermanas. Y al igual que en aquel tiempo se murmuraba, hoy también se critica, hermanos y hermanas, acerca de que los católicos comulgamos no la presencia real, sino un símbolo, porque eso fue lo que Jesucristo ofreció. Un símbolo que recuerda algo que sucedió y tampoco es para celebrarlo todos los días y tampoco es para que se diga que es la sangre verdadera de Cristo, el cuerpo de Cristo, y tampoco es para que se celebre los domingos como que el domingo es el día del Señor, porque el domingo no es el día del Señor. Murmuran, hermanos y hermanas, murmuran, y ten cuidado con esas murmuraciones que hoy también se convierten en crítica porque estamos quitándole la divinidad a Jesucristo, el hijo de José. Si él lo fue humanamente, pero no divinamente. ¿Cómo es que dice que bajó del cielo? Dicen, hermanos y hermanas, esta gente que murmuran como el tiempo de Jesucristo con él, que conocían las cosas de Dios, pero realmente no las conocen. Y eso es lo que tenemos que pensar de todo aquel que no acepta al Jesús eucarístico, el cuerpo y la sangre de Cristo. Dicen, por su crítica, conocer a Dios y hablar en el nombre de Dios, pero ni conocen a Dios y no hablan en el nombre de Dios, porque si lo conocieran se darían cuenta de que lamentablemente, hermanos y hermanas, están en un error. Lo que pasa es que con estas críticas tú ten mucho cuidado, tú no pierdas la fe. Esto significa que esos que murmuran, que esos que critican como en el tiempo de Cristo, no están abiertos. Número uno. Número dos, no son fieles a Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, todo eso les impide recibir el impulso de Dios. El impulso de Dios lo tienes tú, el impulso de Dios lo tengo yo. ¿Ah? Y ese impulso de Dios es lo que nos atrae a Jesús. Eso es bendición para ti, para mí, y nosotros lo tenemos. Y nos ayuda a reconocer, hermanos y hermanas, que Jesús viene de Dios. Amén. Que Jesús viene de Dios y por eso Él puede ser pan vivo y alimento del cielo. Eso es lo que tenemos nosotros, es un tesoro en la fe para cada uno de nosotros y en eso nosotros, hermanos y hermanas, siempre damos testimonio. Y por lo tanto,
seguros nosotros, hermanos y hermanas, que tengamos y no perdamos ese impulso de Dios que nos atrae a Jesús para reconocer que Jesús viene de Dios. Por eso Jesús dice, hermanos y hermanas, y cita, todos serán instruidos por Dios. O sea, que todo aquel que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí como discípulo. Eso soy tú, eso eres tú y eso soy yo. Discípulo que cree, discípulo que sigue a Jesús. Por lo tanto, si el Maestro me dice que yo soy el pan de vida y que Él da el alimento, ese cuerpo y esa sangre como alimento para sustentarnos espiritualmente, para llenarnos de fuerza, hermanos y hermanas, yo tengo que creerlo, no lo puedo discutir. Ese misterio se encierra en los versículos 47 y 50. Cristo en ese tiempo, hermanos y hermanas, que tal vez nosotros no tengamos que pasar por eso, ya esto es una tercera parte de lo que estamos diciendo, pero Cristo está envuelto de la Pascua judía de aquel tiempo, hermanos y hermanas, la Pascua judía, el maná que baja del cielo, que lo vimos aquí, lo discutimos también en un domingo dado, ¿no? Entonces, pues, esa Pascua judía, hermanos y hermanas, ese maná que es capaz de caer del cielo, lo comen y mueren. Si hoy en día, ponte tú a pensar, yo celebro, o pues hermanos y hermanas, así, en esos términos, que eso es el cuerpo de Cristo, que lo como y muero, y se acaba, y eso es todo, pues no tiene lo que Jesucristo quiere presentar. Nosotros pues no somos judíos, nosotros no practicamos la Pascua. Una de las cosas que hace San Juan, que nosotros vimos en el tiempo de Pascua, es que Jesucristo, es que Juan el Evangelista comienza a distinguir que hay una Pascua de los judíos, hay una Pascua del Señor. La Pascua de los judíos necesita, hermanos y hermanas, ese cordero para que se sacrifique y comer la carne de ese cordero. Esa es la Pascua judía. Y Juan en su Evangelio hace una diferencia bien grande. En la Pascua del Señor no hay que comer ese cordero, ¿no? Porque nosotros tenemos que comer que la carne del nuevo cordero, de la nueva alianza, de la nueva Pascua. ¿Cuál es la nueva Pascua? No es la Pascua judía, es la Pascua del Señor. Y todo eso está aquí sumergido. Por eso te digo, si hoy en día yo celebro esto de la Eucaristía como si fuera ese tipo de maná, de pan, que a pesar de que cae del cielo, hermanos y hermanas, y lo envía a Dios, se come y uno muere, yo estaría celebrando la Eucaristía, yo estaría recibiendo la Eucaristía con carente sentido, vacío, ¿no? Hermanos y hermanas, de todo contenido del cuerpo y la sangre auténtica, existencial, de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso es que Jesús hoy también nos presenta el verdadero sentido de la Pascua cristiana, de la Pascua de Él, de la Pascua del Señor. No es recordar el maná del cielo, hermanos y hermanas, lo que nos nutre a nosotros, sino aceptar a Jesús como el nuevo pan de vida. Y hay gente que no quiere aceptar a Jesucristo como el nuevo pan de vida. Y aceptarlo y seguir el camino. Y seguir el camino porque Él es el Maestro y Él nos enseña. Ya no se come la carne, hermanos y hermanas, del Cordero Pascual en la cena, sino que se come la carne de Jesús. Todo eso está envuelto ahí para no morir, ¿ah? Para tener vida eterna. ¿Quién no quiere eso? Para no morir y resucitar. Y al resucitar, no irme a la muerte eterna, irme a la vida eterna. Todo eso se encierra en ese bello mensaje, hermanos y hermanas. ¿Y quién no quiere esa bendición? Por eso es tan importante para cada uno de nosotros entenderlo así. Jesús, hermanos y hermanas, es el nuevo maná, es el nuevo pan, hermanos y hermanas, es el nuevo cordero, y tú y yo lo sabemos por Pascua, carne, ¿no? En Juan 6, nosotros vimos en el versículo 27 que Cristo señaló muy bien, ese pan es alimento que perece. Alimento que perece, el maná perece, como cualquier otro alimento que venga a sustituir, como cualquier otra cosa que digan que es eso del pan que tú te estás comiendo, eso no es Cristo.
eso es harina y agua. Eso no es la sangre. Eso es jugo de la uva, fermentada en vino. Eso es lo único que tú estás comulgando. Tú no estás comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Hermanos y hermanas, cuidado. Por eso Jesucristo dice en Juan 6:27, alimento que perece. Él no es alimento que perece. La Eucaristía no es alimento que perece. El cuerpo y la sangre no son alimentos que perecen, porque eso no es maná. Hermanos y hermanas, el maná, dice la palabra de Dios, se llenaba de gusanos y se pudría. Éxodo capítulo 16, versículo 20. Y cuando ellos murmuraban, criticaban, los chismosos, hermanos y hermanas, lo hacían también en el desierto. No solamente hoy que se quejan de Cristo por decir que es pan vivo bajado del cielo, sino que esos padres que comieron el maná se quejaban y murmuraban en el desierto. O sea que esta gente han seguido de generación en generación con la cantaleta y no aceptan lo que Cristo quiere dejarles saber. Murmuraban, hermanos y hermanas, y lo hacían también allí en el desierto. Dudaron de Dios, de la presencia de Dios en medio de ellos, de su presencia real. Números capítulo 11, versículo 1. Eso siempre va a estar ahí. Gente que duda, gente que sospecha, gente que te dirá que eso no es verdad, que eso es un símbolo, que eso no es una realidad, que eso no es existencial, que es imposible, que el milagro de la transubstanciación haga posible que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Tú creyendo en esas cosas en el siglo XXI, que son cosas medievales inventadas por un grupo de viejos de la iglesia. ¡Ay, mi madre! Esa es la murmuración, esa es la crítica. Igual que los judíos en el tiempo de Cristo y en el Antiguo Testamento. Esto persigue, pues, hermanos y hermanas, poner razonamiento en todo esto, hermanos y hermanas, y poner toda la fuerza. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, acerca del pan vivo y alimento que es nuestra Eucaristía. Tema bien grande, muy profundo. No tenemos el tiempo para discutirlo totalmente. Pero, hermanos y hermanas, lleguemos pues a la siguiente conclusión hoy, Domingo del Señor. Han llegado los tiempos nuevos en tu vida y en mi vida, con Jesús eucarístico, con el pan vivo bajado del cielo, que no es maná, que uno lo come y muere, sino que este pan es de vida eterna. Eso significa que estamos renovados, que tú y yo estamos renovados y han llegado los tiempos nuevos para tu matrimonio, para tu familia, para tu comunidad, para lo que sea, hermanos y hermanas. Jesús hoy nos enseña que no se trata, hermanos y hermanas, de que cada uno reciba revelaciones personales por parte de Dios para luego entonces creer que todo lo que ha escuchado de Dios se lo han dicho. Entonces estos que criticaban a Jesucristo porque lo conocían, entienden que sus padres habían recibido la verdadera revelación y todos lo sabían y nadie tenía que añadirles nada nuevo. Claro que no. Cristo es la novedad, hermanos y hermanas, y Cristo se abre para revelarnos, hermanos y hermanas, todo cuanto comprende su verdadera presencia que quiere dejar en medio de nosotros para nuestra salvación. Vamos a verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Hoy la palabra de Dios, por el contrario, hermanos y hermanas, nos dice que Cristo recibe todo esto de parte del Padre Dios del cielo. Una inclinación de parte de Cristo a que tú y yo lo busquemos. Todo en Jesús eucarístico, quien es perfecto, hermanos y hermanas. Y sobre todo, si es perfecto, es porque viene de parte de Dios, que también es perfección. En Jesucristo es que tú y yo podemos descubrir a ese Dios Padre que se nos ha presentado comulgando el cuerpo y la sangre. Tenemos acceso al Padre, hermanos y hermanas. Es Jesús y es en Jesús, hermanos y hermanas, en donde Dios todo se dice. Y por eso tú y yo tenemos que hacerle caso. No a lo que murmuran, no a lo que critican. Es a lo que dice Dios a través de su palabra en Jesucristo el Señor. A lo que dice nuestra iglesia en su doctrina, en su catequesis y en su enseñanza. Porque viene de Dios. Y así se revela, hermanos y hermanas. Eso es revelación auténtica, lo que está haciendo Jesucristo de parte de su Padre. Y esa revelación nos lleva, hermanos y hermanas, directamente a Jesús.
y de Jesús nos lleva a nuestro Dios. Por eso es que en un momento dado, durante estos domingos, en el capítulo de Juan 6, nosotros hemos visto a un Jesucristo que dice, yo doy el pan. Y luego vemos a un Jesús que es capaz de decir, yo soy el pan. Y eso requiere conversión, transformación, dar un paso hacia adelante. Yo doy el pan, predicó un día. Y ahora dice, yo soy el pan. Y eso es lo que nosotros hemos entendido. Pan de vida eterna. La fe en el Hijo de Dios, hermanos y hermanas, hecho hombre, nos lleva a lo que tú y yo creemos en el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que tú y yo creemos si se enfatiza hoy? La Eucaristía. Y eso es también lo que la Iglesia nos enseña. Si no sentimos, hermanos y hermanas, tú y yo, la experiencia de la vida eterna, recuerda esto. La experiencia de la vida eterna, tenemos nosotros que vivirla en esa Eucaristía, en esa misa, en ese comulgar. Por eso tiene un valor tan importante ir a la misa y comulgar. Si acaso no sentimos tú y yo la experiencia de la vida eterna en la Eucaristía, comulgando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, recuerda que es fruto la experiencia que tenemos del madurar en la fe. Y a eso es que tenemos que ir. Y tenemos que madurar muchos de nosotros los católicos, los cristianos, con este gran valor de la Eucaristía. Madurar. Porque si los otros que nos critican por la Eucaristía están inmaduros en la fe, nosotros también estaríamos inmaduros en la fe, hermanos y hermanas, cuando no le damos el valor, el mérito, el poder, la presencia, la bendición y el regalo de tener la presencia de Jesucristo nuestro Señor en cada misa, en cada Eucaristía. Si no tenemos esa experiencia, nos falta madurar en la fe, ahí tenemos que corregirnos, nos falta madurar en la vida sacramental también, ¿no? Y eso significa que tenemos que dejarnos transformar en el nombre de Dios. Y eso es importante para ti y para mí. Finalmente, hermanos y hermanas, ¿qué son el cuerpo y la sangre de Jesús ya resucitado? Que es la Eucaristía. ¿Qué es eso para nosotros? Cuerpo es símbolo de unión. Sangre es de vida, hermanos y hermanas. La Eucaristía es, por lo tanto, la más fuerte expresión de nuestra unión con Dios en Cristo. Amén y amén. Bendito sea Dios en el santísimo sacramento del altar. Unidos en oración, hermanos y hermanas, hoy junto al salmista. Hoy tenemos el Salmo 33, salmo muy conocido precisamente por su antífona. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Oremos. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Y nosotros de vuelta mañana, nuevo evangelio, nueva reflexión y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy con los tuyos, hermanos y hermanas. Si honras a Dios y para Él es la gloria, te irá bonito, asegurado. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.